Análisis de la noticia. Una mirada distinta. Comprendiendo por qué y de qué manera nos informan. Entender y conocer la historia. Lo que hicieron nuestros antepasados para responder los interrogantes del presente y tratar de mejorar, aunque sea con un pequeño aporte, el futuro de todos. De eso se trata. Santa Rosa Noticias, segunda temporada. Un espacio para lo nuestro. Los protagonistas de la historia de este suelo cuyano en Santa Rosa Noticias, Santa Rosa Noticias, segunda temporada. Ya lo decía esta apertura que habíamos preparado para nuestro programa, invitar y generar una entrevista todos los sábados para que usted se entere de distintas situaciones que van sucediendo en nuestro departamento, en la región este, en la provincia, y sobre todo están interesantes cuando tienen que ver con solidaridad, cuando tienen que ver con formarse en la carrera humana, ¿no? Que por ahí es tan difícil, pero que hace tan bien. Y en esto hay fundaciones como la Fundación Ana Laura Chirino que han hecho mucho durante mucho tiempo. Se nos ocurrió invitar a uno de los fundadores de esta fundación, justamente Carlos Chirino, y él dijo, sí, voy a compartir esta historia con todos los oyentes. Así que, Carlos, bienvenido a la 90.9. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, como te decía el otro día cuando me invitaste, realmente primero somos de perfil bajo, mucho no salimos a este tipo de cosas, pero bueno, me pareció bueno contar nuestra historia, y bueno, para que la gente se entere que a veces también del dolor y de las cosas malas se pueden sacar cosas positivas, así que... Perfecto, esa es un poco la idea, ¿no? Ver cómo surgieron ustedes como fundación, cómo se logró esto a partir de un hecho doloroso, pero que ustedes supieron primero sortear y después usarlo para el aprendizaje de otras personas, ¿no? Sí. Esta historia nace hace 10 años cuando nuestra hija Ana Laura, justamente por eso lleva el nombre de la fundación, le detectaron un cáncer de huesos, Uh-huh. El cuarto caso a nivel mundial, y bueno, una enfermedad muy dañina que avanzaba a pasos agigantados, y bueno, en el término de 9 meses ella falleció. Y bueno, en ese transcurrir de todo ese tiempo de tratamiento que tuvimos, empezamos a comprender algunas cosas que hasta ese momento nosotros como papás jóvenes que éramos en ese momento no podíamos comprender. Nos dimos cuenta de que la vida pasaba por otro lado, que no pasaba solamente por tener un buen auto, una buena casa, pasaba por aprender a disfrutar de los hijos, aprender a acompañarlos, de amarlos, de quererlos, de estar todo el día con ellos, de compartir, y que hasta ese momento no lo podíamos comprender y que es la realidad. Y bueno, después que falleció ella, que hace 10 años exactamente falleció, Uh-huh. Empezamos a comprender de que éramos útiles a otras personas que venían atrás, ¿no es cierto? En una cuestión de aconsejarlos, de acompañarlos, de decirles, mostrarles las herramientas que habíamos usado nosotros en el tratamiento, herramientas espirituales, por supuesto, ¿no? Sí. De cómo pudimos salir de pozos depresivos, cómo pudimos salir adelante aún en la muerte. ¿Eso es lo que más te pregunta un padre que está viviendo la misma situación? Exactamente, sí. Aunque a veces no se lo plantean, uno siempre le dice, vos tenés la posibilidad de que tu hijo vaya a fallecer también, pero vamos a trabajar para que se sane. Entonces, siempre le decimos, vos entregá a tu hijo al médico, que es el que entiende la parte científica, la parte de tratamiento. Uh-huh. Pero no te olvides que existe una parte espiritual, que es la parte de Dios, que es donde tenés que empezar a buscar no solamente una respuesta, sino un camino, que es mucho más importante. Así es que cuando nosotros empezamos a preparar un papá, no lo preparamos para la muerte, lo preparamos para la vida, lógicamente. Claro. O sea, nadie puede venir a preparar a alguna persona para la muerte, es imposible. Así que nosotros pudimos comprender que desde esa parte del dolor construimos una especie de empresa, llamémosla así,
que somos un grupo de personas, la mayoría familias, ¿no es cierto? Y mucha gente, muchísima gente que a diario se nos acerca y se van integrando. Y ya te digo, iniciar un tratamiento de estos, cuando nosotros nos llaman, lo hacemos en la familia, en el núcleo familiar. Nosotros no tenemos, hasta ahora, no tenemos un lugar físico en donde yo te diga, venite a verme que te voy a atender. No, yo voy a tu casa a interesarme cómo es tu familia, a interesarme qué otras familias, o sea, qué otros hijos hay, para ver por dónde empezamos, porque yo a una persona no puedo ir a hablarle de una parte espiritual si a lo mejor está pasando alguna otra necesidad. Claro. Llámese hambre, llámese vestimenta, ¿no es cierto? Sí. Entonces... una condición habitacional complicada o inhóspita. Exactamente. Entonces, todo eso es un núcleo o un conjunto de cosas que nosotros hacemos un pequeño análisis para después ya adentrarnos en lo que es el acompañamiento totalmente espiritual, ¿no es cierto? Hablaba recién de que, bueno, no hay un lugar todavía establecido o determinado donde ustedes puedan generar el tratamiento, si se quiere, espiritual, pero digo, hay un proyecto también a partir de la fundación. Nosotros tenemos un proyecto que siempre hemos dicho que el centro del trabajo físico nuestro es las catitas. Entonces siempre hemos tenido la idea de que algún día, cuando tengamos plata, siempre estamos tratando de generar recursos. El centro nuestro sería las catitas. Y bueno, la idea es que algún día queremos tener una casa de, ¿cómo se llamaría? Una casa de paso, en donde podamos tener a los chicos de la zona rural, digamos, del campo, suponete, tenerlos un día antes para cuando vayan a viajar al Hospital Noti, por ejemplo, o cuando vienen de un trasplante de médula de Buenos Aires, que puedan estar en un lugar recuperándose hasta que puedan volver a su casa, porque a veces su casa, el hecho que tenga un piso de tierra o techo de caña, no es lo más aconsejable para un chico que viene de un trasplante de médula. Entonces hay que recuperarlo un poco, que se clínicamente, ¿no es cierto? Claro. Y después que ya se vaya a su casa. Y tener ese lugar para recibir las donaciones. Nosotros recibimos muchísimas donaciones. Que hoy por hoy, bueno, en distintas casas de amigos que tenemos en lo que es Santa Rosa, La Dormida y Catita, las vamos guardando y nos prestan una piecita, ¿viste? Lo que es ropa, mercadería, algunos mobiliarios también. Entonces, a medida que la gente nos va pidiendo, vamos repartiendo todas esas cosas, ¿me entendés? Perfecto. Así que, pero queremos tener algo nuestro, algo que si más allá para estos amigos no les genera molestia tenernos, ayudarnos con esas cosas, nos gustaría tener una cosa nuestra, ¿no es cierto? O sea, te explico más o menos cómo es el trabajo nuestro. Más allá de la parte espiritual, hay empresarios y gente del gobierno que uno va y le pide ayuda. ¿Y cómo es la ayuda que pedimos? Vamos y armamos un pequeño proyectito, llamémosle así, en donde le decimos, mira, el chico suponete de las Catitas, vive en esta zona, yo saco las fotos de la casa, el lugar, hago un pequeño informe social, llamémosle, en el que yo cuento cómo vive esa persona, en qué trabaja su papá, si su mamá está, si vive, si no vive, si son separados, si tienen agua potable, si no tienen. Bueno, hacemos un pequeño proyecto. Y yo les digo, bueno, el tratamiento de este chico va a terminar en Buenos Aires. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer? A ese empresario o a esa persona del Estado le decimos, nosotros necesitamos un pasaje o 2 pasajes a Buenos Aires para tal día, o una estadía en el hotel tanto, que es cerca del hospital, y ellos o nos bajan el dinero o nos bajan los pasajes o las estadías. Perfecto. La mayoría de las veces tratamos de no recibir dinero, justamente para que las cosas sean más blancas, o sea que, viste, porque muchas veces nos ha pasado, yo todo lo que te cuento es experiencia, nadie me lo contó. Claro. Nos ha pasado muchas veces que nos pidieron un dinero para X cosa, hicimos un sacrificio para conseguir ese dinero, y ese dinero no fue a parar a un tratamiento, fue a parar a otra cosa, ¿entendés? Entonces, y realmente como nos cuesta tanto y hacemos todo a pulmón, no nos gusta que pasen ese tipo de cosas. Entonces tratamos siempre de conseguir, si es un viaje a Buenos Aires, los pasajes. Si es una estadía en Buenos Aires, que la estadía sea a cargo una persona, pero no ir a pagarlo nosotros. Ya se hace cargo el empresario o la gente del Estado que se involucró, ¿no es cierto?
En Santa Rosa, digo, ¿has visto, has podido asesorar algunos casos similares a los que vos viviste? Sí, sí, sí. De hecho, nuestro mayor trabajo es acá, en Santa Rosa. Qué sé yo, te puedo contar. Yo siempre, el caso emblemático de la fundación es acá Sabrina Puglisi, que vive acá. Ese fue el caso nuestro, porque a ella la conocimos desde el principio. De hecho, la conocimos en esta radio una vez que estaban haciendo una campaña. Que siempre también, me acuerdo, siempre todas las campañas solidarias arrancaban desde esta radio en esa época. Y me acuerdo que vinimos y la conocimos aquí y empezamos a trabajar con ellos. Y la época que nosotros la conocimos la habían desahuciado. Y bueno, y siempre decimos que es un caso emblemático porque la fuerza que puso su familia, su papá, su mamá, el resultado de hoy, después de 7 años, que la nena se sanó, ¿me entendés? Habiendo tenido leucemia, nada menos, ¿viste? Claro. Entonces, y ellos, o sea, lo que te decía recién de la asistencia que tiene el Estado en los programas oncológicos, yo no te digo que es perfecto, pero es excelente, ¿me entendés? Entonces, sí, porque hablábamos anteriormente de esto de la medicina privada y lo público. Claro. Los programas y los protocolos oncológicos que tiene el Estado son maravillosos. Y qué bueno que lo puedas decir, porque tal vez hoy está escuchando alguien que está sufriendo la misma situación y no sabe cómo pensarlo, cómo reaccionar, a quién pedir ayuda. Sí, yo siempre digo que este tipo de cosas no están escritas en los libros. O sea, vos te pasa y tenés que aprender a conocerlo y tenés que aprender a sobrellevarlo. Entonces, y nunca hay que preguntarse cuando te pasan este tipo de cosas. Hablamos de la parte oncológica, como puede ser otro tipo de enfermedades. Eso es lo que te iba a decir, sí. Yo, por ejemplo, digo, si en algún momento alguien está pasando por algo duro o jodido, nunca te preguntes por qué me pasó a mí, sino para qué. Y esa pequeña pregunta te lleva a empezar a encontrar las respuestas en corto tiempo. No el por qué, sino el para qué. Porque el por qué significa que estás cuestionando de cosas que te tienen que pasar, como a cualquier ser humano, ¿no? Sí, yo creo que esto, en las cosas espirituales, yo siempre digo que hasta el día de hoy yo siempre agradezco algo que muchas veces no las digo, pero a nosotros nos iban a ver hasta pastores evangélicos acá. Sí. Nosotros somos católicos. Y vos sabés que mi hija siempre nos decía, dice, si vienen a hablarme de Dios, que entre, no me importa la religión que sean. Eso nosotros nos marcó de tal forma. Eso decía tu hija. Así es, ella decía, sí, si nosotros conocimos a Dios gracias a ella. Ella era un ser, o sea, si yo te tengo que hablar de ella, no te tengo que decir que no era un ser humano. Ella era un ángel disfrazado de ser humano, porque ella sabía perfectamente a qué venía este mundo. Vino, cumplió su misión y se fue, ¿me entendés?